Buenas noches y bienvenidos a las 5 de las 7. Hemos comenzado otra semana bajo el signo de la incertidumbre electoral, puesto que la OMPE no ha culminado aún el conteo de los votos, más de 18 millones que fueron emitidos el domingo antepasado. Esto debido a las observaciones que se hicieron ese mismo día y a los recursos de nulidad que, de acuerdo a nuestro marco normativo, pudieron ser presentados en los días ulteriores. Lo que dice el texto de la resolución del Jurado Nacional es 3 días después del acto electoral a las 8 de la noche. Y eso es lo que está escrito en una resolución del jurado adoptada en octubre del año pasado, es decir, mucho antes de que comenzaran estas elecciones. Naturalmente, las partes tienen interés en que se revise en el marco de la ley todo, que no queden dudas sobre si se han producido irregularidades en el proceso de voto. Lo importante es que las partes reconozcan que en la instancia responsable de dirimir no son las partes, naturalmente, ni sus abogados, sino es la autoridad electoral, cuya instancia suprema es el Jurado Nacional de Elecciones. Se pueden encontrar, naturalmente, comportamientos que no son los más deseables. Ha habido un cambio de actitud, efectivamente, sobre la fecha y la hora en la que esto podía llevarse a cabo, es decir, presentaciones de recursos de nulidad, pero es la autoridad electoral. Hemos escuchado anoche al premio Nobel Mario Vargas Llosa pronunciarse sobre este tema y expresar críticas, efectivamente, al jurado, pero reconocer su autoridad. En una democracia no son las partes ni las personas que tienen intereses en las elecciones las que pueden decidir. Lo que pueden hacer, naturalmente, los electores es manifestar, y lo han hecho durante los últimos días. Algunas de esas manifestaciones han respetado criterios ciudadanos y criterios sanitarios, otras no. Particularmente no las manifestaciones que se han hecho ante el domicilio de autoridades, que es una forma de ejercer presión indebida, es una forma de intimidación sobre aquellos que tienen como responsabilidad, de acuerdo a nuestra Constitución, a tomar decisiones judiciales, aunque se trate de justicia electoral. Hay un artículo que me ha llamado particularmente la atención, escrito por el abogado Alfredo Bullard en el diario Perú 21. Insospechables de tener simpatías políticas, en este caso, el señor Bullard sostiene que los peruanos estamos mostrando dos cosas graves y habla, hay que decirlo, por triste que sea, de vergüenza, sentir vergüenza por nuestro país, entre nosotros y por la imagen que damos a los demás. Por 2 razones, dice. Uno, por la descalificación personal, ética, automática, fanática, al que no piensa como uno y expresa un voto diferente. Los epítetos que se dan a los que votan por uno u otra, los enumera él y son severos. Pero más grave aún que esto, que es muy grave, es que nos estemos peleando y desplegando un tal nivel de apasionamiento polarizador, no por un ideal, sino contra el otro. El objetivo no es tener un país próspero, libre, justo, sino chancar al que no piensa como yo. Alfredo Bullard constata que estas 2 actitudes que hemos visto han llegado incluso a la esfera de las familias, en donde se producen divisiones, hostilidades, enemistades que revelan el estado de susceptibilidad al que nos ha conducido quizá la falta de ideales claros. Porque si lo que queremos es democracia y libertad, se trata de vivirla desde ya, respetando las leyes y reconociendo que nuestros intereses de parte no representan a todos. Todos somos peruanos y hay que presumir de todos, que de una manera que nos guste o no, aspiran a representar a un pueblo cuya división ha sido puesta patente por estas elecciones. División no quiere decir encono, y mucho menos violencia,
naturalmente. Violencia verbal que empuja, precede, incita a la violencia física. En realidad estamos viviendo una situación que no habíamos conocido en mucho tiempo. Hay que remontar hasta el siglo XIX para ver, hasta en 2 oportunidades, guerras civiles derivadas por elecciones que no fueron aceptadas por una de las partes. Por cierto, en el año 62 hemos conocido un golpe de Estado militar por un contexto electoral en donde también hubo disputas sobre el escrutinio. Nada de eso hace bien a nuestras necesidades reales, que son económicas y que son sanitarias. Si es que pusiéramos nuestra energía y nuestra visión en un proyecto de país, quizás podríamos conseguir que cada uno, que las fuerzas de todos converjan en ese sentido. Pero como dice Alfredo Bullard, más nos interesa destruir al que no piensa como nosotros que sacar adelante una agenda para mejorar nuestro país. La pandemia ha dado lugar el día de hoy, es decir, las últimas 24 horas, a la tasa más baja de muertos de los últimos tiempos. 110 muertos con la nueva contabilidad. Serían muchos menos si es que siguiéramos aplicando la vieja contabilidad superada ya. Lamentablemente, de esos 110 muertos, hay una cantidad importante que se ha producido en Arequipa y sobre todo de jóvenes. Y es de temer que pueda tratarse de la consecuencia de una variante llamada Delta de la pandemia. Lo que pasa en Arequipa puede pasar mañana en otros lugares. Si hay una región de nuestro país afectada, pues todas las demás podrían verse afectadas también y así retroceder en los esfuerzos que hemos hecho para luchar contra la pandemia. Lo mismo que en la salud física sucede en la salud moral, es decir, en la disposición al diálogo y no a la lucha. Puesto que hablamos sobre salud, quiero terminar recordando que hoy ha comenzado la campaña de la Liga contra el Cáncer. Esta enfermedad que tantas muertes causa viene siendo combatida con cada vez más eficacia. Y se dice que estamos ante una revolución tecnológica en la terapia contra el cáncer. Por eso realmente hay que colaborar con la Liga contra el Cáncer. Este año, por razones de la pandemia, no habrán alcancías digitales, pero sí podremos donar a través de todos los medios digitales y los bancos. De manera que, por favor, solidaridad con los que sufren ahora con cáncer. Dicho esto, vamos a darle la palabra al primero de nuestros invitados, Nelson.